Bien. Sí, correcto. Ok, empezamos. Buenos días Europa, buenos días América. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio. Es un gusto muy grande estar nuevamente con ustedes y un honor que nos sigan acompañando y nos sigan brindando toda esta confianza, lo que se agradece. Ese agradecimiento a quienes nos acompañan en Guadalajara, Jalisco, México, desde donde transmitimos para la red. Y por supuesto también un gusto que nos ofrezcan esa confianza a quienes nos siguen sintonizando en la red y nos miran y nos escuchan, ya sea en vivo o en repetición. El día de hoy vamos a abordar el tema 70 de nuestro tercer tomo. El tema es soledad. Vamos a hablar sobre los aspectos fundamentales de este tema, que es muy, muy importante. Y para ello nos acompaña Juan Carlos I, un servidor David Mora, quien les habla al micrófono, y en la Ciudad de México, Juliana García, que nos ayuda con el chat y a quien también le mando un agradecimiento. Bien, pues empecemos con el tema. Es un tema que aparentemente no es un tema de sabiduría, aparentemente no es un tema esotérico, aparentemente es un tema común sobre alguna experiencia humana y hasta allí, pero eso, insisto, está solamente en la apariencia. Vamos a profundizar en él y empecemos en primera instancia por precisar que esta experiencia de la soledad es estrictamente de la personalidad. En el ser no existe la soledad porque el ser es absoluto y el ser absoluto lo contiene todo. Es decir, el ser está en presencia de todo, pero en presencia de todo lo real, porque lo que no es real no tiene cabida en el ser. Si el ser tuviera dentro de él, y esto vaya que lo comentamos en los primeros temas, fue en el tema 3 del primer tomo, pero lo replanteo. Si el ser tuviera dentro de él algo limitado, algo que no fuera total, desde el momento en que tuviera dentro del ser algo limitado, esa parte limitada automáticamente se encargaría de que el ser dejara de ser absoluto. Entonces, el ser no puede contener algo limitado. El ser solo puede contener lo absoluto, nada más. Y no vamos a abundar en ello porque no es el tema de hoy, pero sí empiezo por hacer esa precisión porque desde el momento en que el ser contiene todo, es la totalidad absoluta, no hay nada que no esté contenido en el ser, o mejor dicho, no hay nada real que no esté contenido en el ser. Y desde el momento en que el ser contiene todo lo verdadero, todo lo real, entonces la palabra soledad no cabe en el ser. Es un estado que no tiene algo que ver con el ser. Entonces la soledad es un estado estrictamente de la personalidad, y esta experiencia a la que todo el mundo le teme, porque nadie de nosotros quisiera estar solo. Todos queremos estar siempre acompañados, y entre más acompañados mejor. Acompañados de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros grandes amigos, de quien sea, pero estar acompañados. Hay un dicho que dice: más vale solo pero que mal acompañado. Más, sin embargo, aún a pesar de ese dicho, a pesar de ese refrán, nadie quisiera estar solo. Alguien puede decir: sí,
prefiero estar solo que acompañado de gente nefasta, de gente nociva, pero cuando alguien por dejar de lado la compañía de la compañía non grata empieza a sentirse solo, termina prefiriendo la compañía de la gente nociva que la soledad. Es muy curioso, pero sí sucede, aunque el dicho diga, aunque el dicho nos refiera el más vale solo que mal acompañado, terminamos prefiriendo la compañía de gente nociva que estar solos, porque el humano por naturaleza le tiene miedo a la soledad. El humano es un ser social, por naturaleza somos seres sociales, por naturaleza queremos la compañía de alguien, disfrutar de la compañía de alguien, acompañar y ser acompañados. Y la palabra soledad nos causa incluso temor. Uno de los aspectos más superficiales, no podemos decirlo de otra manera, pero es superficial, aspectos de la soledad a la que más le teme mucha gente es a no tener pareja. O sea, pareciera que el no tener una pareja estable con quien compartir la vida ya nos da una soledad a la que se le tiene miedo y a la que pareciera que es hasta sinónimo de fracaso, qué sé yo. Eso es una tontería tan grande. Es una tontería, y me atrevo a decir tontería porque la necesidad de una pareja está cargada de condicionamientos sociales. No es una necesidad natural, es una necesidad, pero profundamente cargada de condicionamientos. Claro, con esto no estoy diciendo que la pareja no haga falta. Puede hacer falta o puede no hacer falta. Los dos razonamientos son válidos, dependiendo de los condicionamientos que uno tenga. O sea, cuando una persona, sus condicionamientos le exigen tener una pareja estable, va a sufrir si no la tiene. Pero cuando alguien se sacude esos condicionamientos y goza de la libertad necesaria, goza de esa presencia en sí mismo, termina no siendo necesaria la pareja. ¿Por qué? Porque por naturaleza no es una necesidad, es una experiencia que se puede vivir en una etapa de la vida o para siempre en la vida, o incluso no haberla tenido. Sin embargo, no es lo fundamental, son condicionamientos naturales humanos. Y hago mención a este aspecto de soledad porque lo más probable es que sea el primero que se nos haya venido a la cabeza a muchos de nosotros. Y sin embargo, la soledad, aunque nos resulte curioso, es una experiencia que tenemos que vivir si queremos acercarnos, o más bien abrirnos a la experiencia del ser. Es algo muy curioso. En este momento muchos se podrán preguntar: entonces tengo que renunciar a mis hijos, tengo que renunciar a mis hermanos, tengo que renunciar a mi pareja, tengo que renunciar a todos los que me acompañan. No necesariamente. La experiencia de la soledad tiene que ver con un estado de conciencia del que ahorita vamos a abundar en el tema. Y quienes se preguntan si la soledad necesaria para abrirnos a la experiencia del ser, quienes creen que eso significa que tengamos que renunciar a todo, la respuesta puede ser sí y la respuesta puede ser no. Y las dos son válidas. Estamos en la relatividad, las dos pueden ser válidas, pero hay que ver por qué puede ser válida una y por qué puede ser válida la otra. En un sentido radical,
profundamente radical y expuesto, ofrecido por uno de los grandes maestros de la historia, que fue Jesús de Nazaret. Tendríamos que renunciar a todo. Y esto yo sé que le va a mover el tapete a los que profesan alguna religión cristiana. Jesús de Nazaret radicalmente en la Biblia dice: el que no esté dispuesto a dejar a sus padres, a su madre, a sus hermanos, a todo por el Cristo, no es digno del Cristo. Muy radical, profundamente radical, pero hay que entender por qué lo plantea y en qué contexto histórico lo está planteando. En primera instancia, hay que distinguir algo que se puede confundir mucho con la soledad, y esto es el aislamiento. Porque muchas personas, cuando leen que los distintos libros universales hablan de esa soledad como una necesidad para poder abrirse al ser, hay muchas personas que se aíslan de la sociedad, que renuncian a sus amigos, renuncian a su familia, renuncian a todo, y es que Jesucristo lo dijo, y también lo dijo Buda, y también lo dijo tal y tal y tal maestro, entonces yo a volar con toda la gente que me rodea, y yo me aíslo y me dedico a una vida de introspección donde me aíslo de todo para poder conocerme a mí mismo y para poder llegar a mi interior. Probablemente si retrocediéramos 2000 años en el tiempo y nos encontráramos en la época de Jesús, probablemente nos funcionaría, y aún así no sería indispensable. Hoy en día ya no nos funcionaría. El contexto histórico es muy distinto, por eso decir que por allí no va no significa entrar en contraposición con Jesús de Nazaret. Lo que sucede es que ahorita estamos en un momento histórico muy distinto, la sociedad es radicalmente distinta, y sobre todo el engranaje social, bueno, mejor dicho, para quienes son sociólogos, el tejido social, valga redundancia, está demasiado tejido, demasiado. O sea, es el tejido social que nos engrana con toda nuestro ámbito humano, ya es demasiado denso. Ya hay hilos entretejidos demasiado densos, y nosotros sería absurdo que nos aisláramos de la sociedad. No podemos hacerlo, simplemente no podemos, para empezar. Simplemente no podemos aislarnos, porque para empezar no hay un espacio natural en el planeta que pudiera acogernos y permitirnos sobrevivir de la propia naturaleza, donde pudiéramos vivir ese aislamiento. No existe. Todos los territorios del planeta ya están repartidos y gozan de un estatus legal: propiedad privada, propiedad federal o propiedad nacional, propiedad internacional, hay aguas internacionales, reserva de la biosfera, zonas de reserva histórica cuando son zonas arqueológicas, pero todos los territorios del planeta ya están repartidos, y todos los territorios del planeta gozan de un estatus legal. Y si nosotros nos queremos meter por nuestra propia voluntad a cualquier territorio que no nos corresponda, nos van a sacar a punta de pistola. Entonces, hoy en día ya no es posible vivir de la naturaleza, porque ni siquiera hay a dónde irnos, ya no existe a dónde irnos, porque ahorita todo el planeta está en condiciones utilitarias por la sociedad mundial. En época de Jesús de Nazaret era al revés. Estaba el 99% del planeta virgen y el 1% ocupado por pequeñas simientes de grupos
sociales, pequeños poblados de grupos sociales, algunas personas aisladas viviendo en el campo, y la gran mayoría del planeta estaba despoblado. Entonces cualquier persona podría retirarse de la sociedad y vivir de la naturaleza perfectamente. Y por esa razón el ascetismo, por razones de contexto histórico, tuvo un momento. A nosotros no nos corresponde juzgar si funcionó o no funcionó el ascetismo en su momento, hace ya algunos miles de años. Pero por lo menos ya hace varios cientos de años que el ascetismo dejó de funcionar. Por lo menos 200 años, de 200 años para acá, ya el ascetismo empezó a perder vigencia. Hoy en pleno siglo XXI es absurdo el ascetismo. Entonces, si uno pretende aislarse de la sociedad, a eso ya no le podríamos llamar soledad, a eso le llamaríamos aislamiento, y ese aislamiento sería hoy por hoy absurdo, ya no tiene cabida, no tiene sentido, es antifuncional. Entonces tendríamos que hablar, en lugar del aislamiento y en lugar del ascetismo, de una experiencia de soledad distinta, que enseguida, vamos a leer ahorita algunas citas, vamos a empezar a entender ¿qué tipo de experiencia es esta de la soledad? Una soledad en la que seguimos involucrados en el tejido social, pero experimentamos esa soledad. Y es una experiencia, insisto, que nada tiene que ver con el aislamiento. Escuchamos la primera intervención en Guadalajara. Bueno, muchos de aquí somos o estuvimos en la escuela gnóstica. Yo me acuerdo que hablaban mucho de la gran obra. Entonces yo en el coche vine pensando acerca del tema, no leí el tema, pero de lo que yo me recuerdo puse, pues, no sé qué tan cierta es una anotación tuya. Sí. Sí, la escuchamos. Cuando queremos trascender o hacer algo en determinadas circunstancias, tenemos que desarrollar la capacidad de padecer voluntariamente la soledad. Pero aquí yo estoy diciendo padecerla voluntariamente, es decir, yo elijo hacerlo. Bueno, esforzándonos, no sé, me llevará a la felicidad porque se da por añadidura, porque así es el ser. Deseamos cambiar, tomar el camino del autoconocimiento. Miro alrededor personas adversas, mi padecer será comprenderlas, porque al padecer ya no será sacrificio. Y me estoy refiriendo a la gran obra de los gnósticos. ¿No te acuerdas, Claudia? ¿Sí? Como la gran virtud del alma. Bien. Bueno, esto es muy personal. Sí. Mire, voy a hacer algunos comentarios, y eso es en función de que usted abiertamente nos compartió esa anotación personal. No lo hago en el ánimo de juzgarlo, pero sí, si no lo expuso bien, pues yo creo que es porque usted también tiene el ánimo de compartir hasta qué aspectos tienen validez y qué aspectos no, ¿verdad? La soledad es un estado, es la experiencia de un estado. Por lo tanto, nada tiene que ver con el hacer. Y usted empieza su escrito mencionando hacer algo. Entonces, desde el momento que hablamos de hacer algo, desde ahí ya no podría ser una experiencia legítima, porque la soledad no está en el hacer, está en el no hacer. Menciona padecer voluntariamente. No es un padecimiento. La legítima soledad es una experiencia de gozo, ni siquiera se padece. Por eso aclaré que los humanos le tenemos miedo a la soledad, huimos de la soledad, porque nuestra naturaleza animal nos exige vivir en compañía. O sea, la exigencia de vivir en compañía es producto de la naturaleza animal, pero no es producto de nuestra verdadera naturaleza. Y la experiencia de la soledad
en el sentido más legítimo del que vamos a ahorita afinar y aclarar, no es un padecimiento, al revés, por lo contrario, es un estado que se transforma en una experiencia de gozo, en una experiencia sublime, en una experiencia de felicidad verdadera. También menciona esforzándonos, por ahí hay un párrafo que dice esforzándonos, y ese esforzándonos tiene que ver con el hacer. Y como no es hacer, no implica esfuerzo. La experiencia de la soledad no puede implicar esfuerzo. Es una experiencia, pero no es una experiencia que se conquista o que se hace. Es una experiencia de la que se puede ser consciente. Porque en el fondo, todos estamos profundamente solos. Y no somos conscientes de ese estado natural en que nos encontramos en este mundo. Y como reacción a ese estado de soledad que en esencia vivimos, que esencialmente vivimos, nosotros como reacción buscamos la socialización para huir de ese estado de soledad. Pero bueno, estoy todavía diciendo en términos ambiguos porque todavía no profundizamos en el tema. Enseguida vamos a profundizar y vamos a entrar ya un poquito más en materia. Y por último, también aclaro, no es un camino. No es un camino porque metafóricamente hasta los libros universales de repente dicen el camino, el sendero, etcétera, pero cuando la mente escucha la palabra camino o sendero, la mente automáticamente se imagina algo dimensional. Hablar de un camino ya implica hablar de división. Estoy aquí y tengo que llegar allá. Entonces está el aquí y el allá, automáticamente ya hay división. Y metafóricamente es válido hablar de un camino, un sendero, pero en realidad la experiencia del ser ni siquiera obedece a un camino. O sea, es una experiencia que va más allá de un camino, que no es producto de un camino, porque el ser está dentro de nosotros, y si el ser está dentro de nosotros, ¿por qué tendríamos que recorrer un camino? Sí existe un camino, pero no como experiencia del ser. Existe un camino en el que nos damos cuenta de nuestra ignorancia, el que nos va a permitir descubrir nuestra ignorancia, el que va a permitir descubrir que estamos dormidos, el que va a permitir descubrir que vivimos en un plano de manifestación que no es la realidad. Entonces, el camino nos va a permitir descubrir la inconsciencia, sinteticémoslo así. Ese camino nos va a permitir descubrir la inconsciencia en que vivimos. Como camino, hasta allí llega. Una vez que descubrimos la inconsciencia, el camino se termina, porque nos abrimos y lo que sigue es la experiencia del ser, pero esa experiencia del ser no es producto de que hayamos partido de un lugar y hayamos llegado a otro lugar donde está el ser. O sea, como tal no es así. El ser está y siempre ha estado. Que no seamos conscientes de ello es otra cosa. Por eso digo que el camino es el que nos permite descubrir esa inconsciencia. Hasta el momento en que somos conscientes de la inconsciencia, suena a pleonasmo, pero no lo es. Hasta el momento, repito, hasta el momento en que somos conscientes de la inconsciencia, hasta ese momento termina el camino. O sea, el camino nada más nos sirve para eso, para llegar a ser conscientes de la inconsciencia. En ese momento se termina el camino. Entonces el camino fue externo y el camino fue para descubrir lo irreal de lo irreal. O dicho en otras palabras, el camino fue solamente para descubrir lo falso como falso. Allí se termina el camino. Lo que sigue es la experiencia del ser y en lo que sigue no hay camino. Porque el ser siempre ha estado adentro. Siempre lo hemos tenido en nosotros. Sí, Juan Carlos. Sí, hay un muy buen cuestionamiento en la red. Nos pregunta Karina Vázquez: ¿se puede decir que el mismo creador no quiso estar solo y por eso creó todas las demás formas de vida?
Muy buen cuestionamiento, porque una religión lo podría plantear así. Sí, porque la visión que tiene la sociedad precisamente de esta creación y de este Dios es que estaba solo, y que las diferentes religiones nos hablan acerca de la individualidad que somos nosotros y la diferencia que somos con Dios, o con lo que ellos llaman Dios. Y vemos a Dios desde una manera muy lejana y muy externa. Esa es la visión tradicional que se tiene no solamente de las religiones cristianas, sino de todas las religiones. Si planteamos nosotros filosóficamente que el ser humano, nosotros, estamos manifestados en un cosmos donde existe un gran vacío, y ese gran vacío es la creación, lo que llaman los científicos la creación, filosóficamente decimos que es la manifestación de un pensamiento de Dios. Entonces, la parte que llamamos divina o Dios, o parte esencial que tenemos, está dentro de nosotros mismos. Estamos viviendo una dualidad. Una parte es eterna y otra parte es no eterna. Una parte está en el proceso de muerte y otra parte está en el proceso de la vida. Y esa parte que nos une con esa divinidad es uno con la divinidad. Y de esto se trata ese tema, o sea, conectarnos con esta parte divina en la cual somos uno, y donde esa soledad es una unidad. La parte externa, que normalmente se dice esta gran creación o este cosmos, hay un gran vacío, pues no, dentro de la parte divina no existe un gran vacío, no hay vacío existente, está lleno de vida. Y lo que pasa es de que nosotros estamos desconectados. Al momento que estamos manifestados nosotros en esta personalidad, creamos individualidades, creamos la dualidad inclusive, y creemos que esta parte divina está externamente y estamos desconectados de ella. Por eso vemos a Dios muy lejos, o vemos la divinidad muy lejos de nosotros, y tenemos este tipo de visión, así como tú lo planteas, de que Dios nos creó y para no estar solo creó la gran manifestación que vemos. Y no, prácticamente Dios no tuvo primero la necesidad de crear. Esta es una manifestación, este es un plano de existencial y real, en el que nosotros nos introducimos, y al introducirnos creamos la dualidad y creamos una desconexión, y estamos en un mundo de apariencia y aparentemente estamos desconectados, pero no, realmente estamos unidos con esa parte. Vamos a darle cuerda a lo que viene siendo todo lo que es esta conferencia, y podrás, Karina Vázquez, tener una mejor visión acerca de lo que hablamos filosóficamente, no nosotros, sino lo que dice la enseñanza universal acerca de esta manifestación, que es una completa y total unidad. Aquí nada más agrego algo que ya hemos mencionado, tú lo mencionaste someramente, pero sí me gustaría enfatizarlo, un aspecto que ya en varias ocasiones, varios temas se han prestado para que lo mencionemos. Nosotros estamos tan condicionados a mirar a Dios como un humano gigantesco, lleno de poderes, como un verdadero rey lleno de poderes que hace lo que quiere y mueve lo que quiere y dispone de lo que quiere para manipular a la vida como quiere, sí, con gran sabiduría, pero con todo ese poder. ¿Por qué estamos acostumbrados a mirar hacia Dios? Porque en lugar de atender lo que dice el Génesis de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, nosotros hemos terminado haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y nuestra imagen es un humano. Entonces, las religiones siempre han pintado a Dios como un hombre gigantesco, insisto, cargado de poder y creador y hacedor del universo, de este mundo, de nosotros y de todo lo que quiso él hacer. Bien, para empezar, si comprendemos la naturaleza absoluta de Dios o del ser, él no tiene ninguna necesidad y nunca la ha tenido. Y crear es una necesidad. Darle el calificativo a Dios de creador es una forma también humanizada de concebir a Dios. ¿Por qué digo humanizada? Porque también está hecha la imagen y semejanza del hombre. La razón es muy simple.
La cualidad de crear es una cualidad humana. El hombre crea arte, crea fantasías, crea ideas, crea formas. El hombre por naturaleza crea muchas cosas. El hombre humano, biológico, de carne y hueso, por naturaleza es creador. Y si el hombre es creador es porque tiene necesidades. Y entendamos que el acto de crear es producto de una necesidad. El hombre necesita crear porque el hombre es incompleto y se sabe incompleto. Y como se sabe incompleto, tiene la necesidad de crear para expandirse, para complementarse. Si comprendemos que Dios es absoluto, entonces no tiene ninguna necesidad, mucho menos la necesidad de crear, y todavía mucho menos la necesidad de compañía. Entonces Dios no creó al hombre, no creó el universo, no creó a nada, y de esto se habla también en profundidad por boca de algunos de los maestros en los libros universales. Lo que pasa es que son textos muy poco estudiados, muy poco revisados. En el budismo se habla impresionantemente de esto, pero muy poco se ha revisado. Y hay que entender, el mismo Jesús de Nazaret jamás se refirió a Dios o al Padre como creador. Y si por ahí se resbaló algún párrafo en ese sentido, es porque por ahí lo tergiversaron. El Padre es el origen de todo. Es muy distinto decir es el origen de todo que decir es el creador de todo. Es muy distinto. Cuando decimos el Padre, Jehová, el Tao, el todo, o como le quieran llamar, o el ser universal, cuando decimos que Dios, el Padre, el ser, como le quieran llamar, es el origen de todo, entonces hay una validez científica y filosófica, porque indiscutible el origen del universo está en Dios o en el ser universal, indiscutiblemente, pero el origen está allí. Eso no significa que ese origen sea creador. Los libros universales acertadamente por ahí dicen también, en contraposición a esto, que el universo es una manifestación de Dios. La palabra manifestación de Dios se utiliza mucho en los libros universales, y esa palabra es la más válida de todas. Es muy distinto decir manifestación de Dios que creación de Dios. Es muy diferente. Desafortunadamente en los libros universales sí se han metido, pero producto de traducciones de las escrituras, manipulaciones de las escrituras. Todas las escrituras han estado en manos de humanos y los humanos han hecho lo que han querido con las escrituras. Sin embargo, las escrituras conservan un grado de sabiduría impresionante a pesar de las manotas humanas que han estado encima de ellas. Pero en los libros universales vamos a encontrar la palabra manifestación del universo como manifestación de Dios, como la manifestación universal, pero también lo vamos a encontrar como creación. Y si somos muy estrictos en ello, entonces vamos a decir, qué gran contradicción. El universo o es manifestación o es creación, no puede ser las dos cosas. Y en los libros universales aparecen las dos, pero no es porque se contradigan los libros universales. Lo que sucede es que pasaron por manotas humanas, y las manotas humanas que tuvieron en sus manos a los libros universales, ya sea en traducciones o ya sea en reproducciones, esas manos, las cabezas que movían esas manos, no comprendían la diferencia entre manifestación y creación, y por eso no se conservó la pureza. La pureza en los libros universales debió haberse conservado estrictamente con la palabra manifestación.
Y esa palabra manifestación que exime a Dios de la responsabilidad de haber creado, porque si no, entonces tendríamos que responsabilizar a Dios por todas las estupideces que se viven en este mundo, de todas las infamias y de todas las perversidades que se viven en este mundo. Tendríamos que culparlo a Él, y Él no tiene la culpa porque Él no fue el que creó esto. Esto no es creación de Él, esto es una manifestación de Él, pero no creación de Él. Y la palabra manifestación, si la queremos ubicar desde un punto de vista más científico, entonces diríamos es proyección de Dios. Si ustedes observan, entre manifestación y proyección ya hay una similitud impresionante. Es casi lo mismo, es casi un sinónimo, manifestación y proyección. La palabra proyección no aparece en los libros universales, pero sí aparece manifestación. Y manifestación es la más legítima, creación no. Es algo que tenemos que sacudirnos, aún cuando en algunos libros universales se haya colado ese término. Porque insisto, si Dios fuera creador de esto, tendríamos que culparlo de muchísimas cosas. Él sería el responsable de muchísimas cosas por haber creado todo esto. Entonces no, la única manera de eximir la responsabilidad de Dios, o de entender que Dios no fue lo suficientemente tarugo para crear tantas tonterías de este mundo, para poder evitar juzgar a Dios de esa manera, la única posibilidad es comprender que este mundo no es creación de Él, que este mundo es manifestación de Él, proyección. Y cuando hablamos de manifestación, estamos hablando de un proceso natural. La palabra manifestación en sí misma sugiere que el universo surgió como un proceso natural y no como una voluntad creadora. Y el hecho de quitarle a Dios la palabra creador no es para menospreciarlo ni para minimizarlo, al revés, es para mantener intacta su cualidad absoluta, porque el solo hecho de decir que es creador automáticamente lleva implícito decir que está limitado y que tiene una necesidad, la necesidad de crear, porque eso es un acto humano, crear es un acto humano. Entonces, eximir a Dios de la palabra creación es al revés, es dignificar el nombre de Dios, como dice una de las oraciones, el Padre Nuestro, es dignificar el nombre de Dios, retomándolo en su propia naturaleza y en la naturaleza esencial absoluta del ser. La palabra creación no puede existir porque el ser no tiene necesidades. Entonces, esto ya lo hemos planteado, pero bueno, la pregunta nos exige replantearlo, es una pregunta que lo exige. O sea, hay dos preguntas, a ver si quieres primero. Guadalajara, dos, y luego la red otra. Bien. Y luego, ¿quién lo crea? Es una creación mecánica de la mente humana. Es creación, y sí es creación el ego, pero es creación de la mente humana. Claro, una creación ilusoria. La mente humana solamente crea ilusiones. Hay que también dejar claro eso. El hombre por naturaleza es creador, pero lo único que puede crear son ilusiones. No puede crear otra cosa más que puras ilusiones. Sí. Escuchamos. Escuchando esto me surge una pregunta. Si la creación es una proyección o una manifestación de Dios, y si Dios es perfecto, ¿la proyección y la manifestación no tendrían que ser perfectas? Es perfecta, pero no es real. Es la única diferencia. Es perfecta, contiene en sí la perfección, pero no es real, porque es solo una proyección. El problema se presenta cuando la mente humana, a esa proyección de Dios que es el universo físico, cuando la mente humana cree que es real, ahí es donde empieza el problema. En todos los momentos de la historia, que conocemos los hombres, por supuesto, registrada por el hombre actual, en todos los momentos los hombres han
se han mantenido en la ilusión de creer que el universo físico es real, que el planeta es real y que nuestro cuerpo y nuestros huesos son reales. Es más, todavía más triste, creer que somos ese cuerpo y que somos esos huesos, que eso es nuestro ser. Todavía más lamentable, el hombre ha creído que el cuerpo y los huesos son nuestro ser. Y precisamente la raíz más íntima de los problemas del hombre, de donde derivan todos, nomás que esa raíz pocos hombres logran verla, la raíz más íntima de todos los problemas del hombre es creer que la proyección o la manifestación es la realidad. Como proyección no es la realidad. Una proyección no es Dios. Es como la imagen, lo hemos ejemplificado, es como una vela, la mano y la pared. Si está la vela en nuestra mano y la pared, nuestra mano se proyecta en la pared porque hay una luz a los lados, o más bien la mano está en medio de la luz y la pared, que es la pantalla. Se proyecta nuestra mano en la pared, pero esa sombra que se proyecta en la pared no es la mano, es una proyección de la mano. Es solo una proyección de la mano, pero no es la mano. Y podemos mover la mano y podemos observar cómo los movimientos de la mano se proyectan en la sombra y la sombra también se mueve igual que la mano. Pero si alguien tontamente cree que la sombra es la mano porque se mueve igual, entonces se mete en la ilusión de creer que esa sombra es la mano. Bien, igual sucede con el universo. El universo es una sombra de Dios. Y el universo proyecta la perfección de Dios, pero no es Dios, porque es solo proyección. El problema es que los humanos hemos creído que es real. Y desde el momento en que creemos que es real, nos metemos en un problema de ensoñación automático. Y ese problema de ensoñación nos conduce a todo el sufrimiento, toda la amargura, todas las frustraciones y todo lo que el hombre estúpidamente sufre. Porque, entendámoslo, el sufrimiento y el dolor es estupidez, es producto de la ignorancia. Y lo dicen todos los libros universales, no son palabras mías. El hombre sufre por ignorante. Sí. Ahora, ¿qué es lo que genera esa proyección? ¿Qué o quién genera esa proyección? La ciencia no sabe el por qué. La ciencia solamente sabe qué sucedió. Lo único que la ciencia sabe es que de un punto hubo una emanación energética y toda esa emanación energética se proyectó en los cuerpos sólidos que están circulando alrededor de ese punto donde emergió esa emanación. Entonces, todo lo que emanó en ese punto, que es el Big Bang, todo lo que emanó es proyección de ese punto. La ciencia jamás va a saber por qué. La filosofía puede aproximarse, la filosofía puede hacer conjeturas que puedan permitir acercarse a la comprensión del porqué, pero la ciencia no sabe el porqué. La ciencia solamente sabe qué sucedió, es lo único. La ciencia solamente se puede limitar a entender qué sucedió. Y la otra pregunta la dejamos en las manos de la filosofía, pero la filosofía tampoco te va a dar la respuesta exacta. Bien, escuchamos otra intervención. ¿Sí? Ya se escucha. Tú dices que Dios no es responsable de todo lo que sucede aquí, y yo me pregunto si me pudieras aclarar quién es el responsable. Nadie, porque no es real. Nadie es responsable porque todo lo que sucede aquí no es la realidad. Si fuera real, entonces habría un responsable, pero como no es la realidad, entonces no hay responsables. Volvemos al gran problema del hombre: creemos que es real, y como creemos que es real, tú estás buscando un responsable. Sí, porque lo siento y lo vivo. Claro, porque tú, igual que yo, estamos dormidos creyendo que este mundo es real. ¿Sí? Ahí está el fondo. El gran problema es, mira, aun cuando ya entendamos el fondo de los problemas, que es el sueño de creer
que lo falso es verdadero, nuestra personalidad lleva tantas existencias dormida, identificada con el mundo de las formas, que le cuesta mucho trabajo creer que la materia no es real. Y hoy por hoy nos sigue costando mucho trabajo creer que no es real, a pesar de que la ciencia ya nos demostró que la materia no ocupa un lugar en el espacio, a pesar de que la ciencia ya nos demostró que la materia es insustancial. A pesar de eso, nos sigue costando trabajo. A Platón no le costó ningún trabajo decir: vivimos en un mundo ilusorio de formas, vivimos en una ilusión. No le costó ningún trabajo a Platón decirlo. A Jesús de Nazaret no le costó ningún trabajo decir: mi reino no es de este mundo. A Buda tampoco le costó ningún trabajo decir: el ego es pura ilusión, la mente es pura ilusión, y todo lo que concibe la mente es pura ilusión, y todo lo que nos rodea sigue siendo igualmente ilusorio. Ningún trabajo le costó decir, pero a nosotros sí nos cuesta trabajo, porque nosotros todavía nos hemos seguido resistiendo a creer que esos cuerpos animales donde nos metimos no son reales, y el origen de esos cuerpos animales, que es la naturaleza física, tampoco es real. Nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta trabajo entenderlo. Y lo más lamentable para un hombre del siglo XX, perdón, del siglo XXI, ya me retrocedí 15 años, ya me regresé 15 años o 100. Para un hombre del siglo XXI, donde la ciencia ya le permitió comprender, por lo menos le permitió tener un punto de referencia muy importante para entender que la materia es pura sensación, y conste que lo decía Platón insistentemente, que todo es pura sensación, pero hasta allí, aún así nos sigue costando trabajo. Pero no es difícil. No es difícil, aunque nos cueste trabajo, no es difícil, y allí es donde está el fondo de la tarea: aprender a vivir en un mundo que es ilusorio, entenderlo como ilusorio, pero respetarlo. Es ilusorio, si estoy aquí es porque me metí. ¿Por qué? No vale la pena ni siquiera juzgarme a mí mismo para ver por qué me metí en un mundo ilusorio. Puedo decir que me metí a este mundo ilusorio por tarugo, por idiota, por error, por 1000 calificativos, pero ni siquiera vale la pena juzgar por qué nos metimos. Mejor entendamos en dónde estamos metidos. Entendamos en dónde estamos metidos, y este mundo que metafóricamente muchos maestros le llaman la cárcel, se convierte en cárcel no porque nos tenga prisioneros, sino porque nosotros nos convertimos prisioneros de este mundo por ignorancia, por ilusión. Ahora, ¿qué es lo que ignoramos? ¿Dónde está esa ilusión? Lo que ignoramos es que este mundo no es la realidad. Eso es lo que ignoramos. Esa es la gran ignorancia. Ignoramos que este mundo es virtual, totalmente virtual. Y la ciencia ahorita, empezaron por la física cuántica, surge la teoría de cuerdas y surge toda una serie de conjeturas científico-filosóficas, y la última de todas ellas, que falta un hilito para comprobarla, es la presencia holográfica de este mundo, la cualidad holográfica del mundo material. La ciencia ya está en eso. Ya está en eso, está en el hilito de decir: aquí está la comprobación, todo lo que nosotros percibimos es un simple holograma, es una realidad virtual holográfica, y en eso estamos, en eso está la ciencia. Por eso ahorita los científicos son los que están haciendo las grandes aportaciones a la filosofía. La filosofía es imposible que pudiera seguir avanzando mientras no hubiera una comprobación científica de que la materia no es la realidad. Eso es lo que necesitaba la filosofía para volver a dar otro brinco, que comprobara lo que filosóficamente dijo Platón y han dicho todos los grandes maestros: vivimos en un mundo
ilusorio, o más bien estamos dormidos en un mundo ilusorio, nos mantenemos dormidos en un mundo ilusorio. Entonces, esta proyección no es creación de nadie, es una proyección simple del ser, pero no es el ser. Y si a alguien le sirve de algo, recuerden esa gran cita de Albert Einstein. Literalmente dice: toda la luz contenida en el universo es solo una sombra de Dios. Así lo dice literalmente. Me la aprendí de memoria porque afortunadamente está pequeñita. No tengo tanta memoria, pero está pequeñita y me la aprendí. Y así de simple lo dice Albert Einstein. Toda la luz contenida en el universo es una simple sombra de Dios. Y lo dice en la primera mitad del siglo XX. Ahorita en el siglo XXI está a punto de comprobarse la teoría holográfica sobre la naturaleza de la materia. Es un holograma, vivimos en un holograma. El universo físico es un holograma, y como holograma es solamente la sombra de una realidad. Un holograma es una proyección de una realidad o una sombra de una realidad, como lo quieren decir. Las dos palabras son válidas. Ahora sí, había algo en la red, ¿verdad? Sí, hay una pregunta en la red. Nos pregunta Gonzalo: ¿podría la vida ser una parte pequeñísima de la realidad? Bien, aquí replantearemos lo que dice la enseñanza universal y lo que también ya dice la ciencia. Vida es la parte eterna, o sea, la que no tiene tiempo, y existencia es toda esta proyección que conocemos como cosmos. Es existencial porque tiene un nacimiento, un desarrollo y un fin. Todo lo que tiene un nacimiento, un desarrollo y un fin es existencial. Entonces tu pregunta podría ser: ¿es la existencia una pequeña parte de la realidad? En realidad es una proyección de la realidad. No puede formar parte y no de puede la formar realidad. parte de la realidad. Es una proyección. Es como si estuviéramos viendo una película y lo que vemos de la película es la existencia, y la proyección o el origen es la realidad. Nosotros como hombres necesitados sí tenemos la necesidad de un consuelo. Y el descubrir que el universo completito es una sola proyección holográfica, tenemos la necesidad de un consuelo. Nos da vértigo. Sí, da vértigo. Y ese consuelo es la pregunta que nos está haciendo. Bueno, ¿será una pequeñísima parte de Dios? Bueno, ni siquiera una pequeñísima. No forma parte de Dios, porque si Dios como ser absoluto es total, es perfecto y pleno, no puede tener una parte limitada, aunque sea chiquititita, no puede tener una parte limitada. Ahora, lamento que esto no nos sirva de consuelo, porque efectivamente el universo no forma parte de Dios, es proyección de Él, pero no parte de Él. ¿Queremos un consuelo legítimo que nos puede quitar todas las preocupaciones y todo el vértigo? Dentro de nosotros hay un punto cuya naturaleza es Dios, está en Dios, y no forma parte de Dios, es Dios. Es la naturaleza misma de Dios, porque si decimos forma parte de Él, ya lo estamos concibiendo como división, como algo dividido, y no, este punto que es nuestro ser original, que todos los libros universales coinciden en que está en el corazón. Todavía hasta los alquimistas, los rosacruces, le daban una ubicación más precisa en el ventrículo derecho. Hasta esa precisión le dan los rosacruces. Bueno, ese punto original que Hermes le llama el nous original es la naturaleza de Dios, y en nosotros está Dios mismo, es decir, la totalidad está dentro de nosotros. Nuestra personalidad no es, este nous íntimo es. Entonces, ¿para qué queremos más consuelo? ¿Qué necesidad de más consuelo? Simplemente hay que sacudirnos la ilusión de lo que no somos para que podamos ser conscientes de lo que sí somos, y lo que sí somos es este punto. Lo que pasa es que a la mente le cuesta mucho trabajo entender que nuestro verdadero ser sea un punto, porque un punto es adimensional. Y bien, pues nuestro verdadero ser es adimensional, pero es absoluto, y es la naturaleza misma del ser universal o de Dios, como le quieran llamar. Sí. ¿Ese átomo nous del que habla Hermes no pudiera ser una proyección del ser?
¿No pudiera ser una manifestación del ser? Es el ser mismo. Es el ser mismo. O ser parte de Dios. Es el ser mismo. Siempre he estado en Él y con Él. No le pongamos otras palabras. Es que cualquier otra palabra que le pongamos, ya estamos desviando su naturaleza. Él es, y se acabó. Él es, y ya. No hay que ponerle otra palabra. No existe otra palabra. No hay. Mi personalidad no es. El nous íntimo es. Él es, mi personalidad no es. Y se acabó. O sea, no caben otras palabras. O sea, cualquier otra palabra que le agreguemos, ya estamos desviando la naturaleza de cada uno de los dos. La naturaleza de nuestra personalidad es el no ser. La naturaleza de nuestro ser íntimo, de nuestro nous íntimo, es ser. Su naturaleza es ser, es el ser, el yo soy. Esa es su naturaleza. Todas las demás palabras son puras conjeturas, puras conjeturas. Pero bueno, ante una cascada de preguntas vamos empezando con las citas. Hay otras, vamos cerrando porque caramba, el tema está interesante. La existencia como la vida, al ser ilusorias, ambas podemos entender que son absurdas, y también entendiendo la visión nihilista. Sería tan válido entender que si todo es ilusorio también es absurdo, creo yo. También es absurdo, sí. Entonces pudiéramos concluir que hay que ser consciente de que lo es absurdo. La pregunta sería si vale la pena entender que es absurdo. Vale la pena entender la naturaleza de lo que no es. Los calificativos terminan siendo intrascendentes. Claro, al principio sí necesitamos los calificativos. Cuando empezamos a comprender la naturaleza, la empezamos a comprender a través de calificativos. Es absurda, puro sufrimiento, pura injusticia, la ley de la selva. Y le ponemos 1000 calificativos a todo lo que estamos viendo. Pero cuando ya logramos, más allá de todos los calificativos, descubrir que no es la realidad, entonces los calificativos salen sobrando. ¿Para qué ponerle un calificativo a algo que no es real? No tiene sentido. O sea, todo termina en una conciencia muy simple: ser y no ser. He ahí el dilema, tal como lo escribió Shakespeare en la novela Hamlet. O sea, todo termina reducido a eso: ser o no ser. Entonces ya cuando uno es consciente del no ser, los calificativos salen sobrando. No tiene sentido. ¿Para qué calificar lo que no es? Entonces simplemente eso no es y se acabó. Pero claro, antes de llegar a la conciencia del no ser, de la naturaleza física, de la ilusión de la naturaleza física, antes de llegar a esa conciencia empezamos calificando, porque nuestra mente quiere calificar todo. Pues es un instinto natural de nuestra mente, y es válido al principio, pues es que no puede ser de otra manera, pero al final terminamos sin calificar nada. Ahí es donde comprendemos el tema de no juzgar, al que le dedicamos 2 horas. Está en el tomo 2. Es absurdo juzgar. ¿Para qué juzgar lo que no es real? ¿Qué sentido tiene juzgar lo que no es real? Y Jesús de Nazaret habla de no juzgar. Hay un pasaje maravilloso cuando van a apedrear a María Magdalena: y el que esté libre de culpa aviente la primera piedra. Pues, a ver, ¿quién de ustedes tiene la estatura para juzgar? ¿Quién de ustedes tiene la calidad moral para juzgar? Sin embargo, allí Jesús de Nazaret no habla de esto, porque los oídos que lo estaban escuchando lo mandan a volar. Pues, ¿qué rayos le iban a entender esto? Era pura gente ignorante. ¿Cómo le iban a entender estos planteamientos a Jesús? Por eso él, con una sabiduría impresionante, le da un manejo en función del contexto histórico en el que se está moviendo. Pero en el fondo el no juzgar no es porque todos tengamos culpas. El fondo del no juzgar es porque resulta estúpido juzgar algo que no es real. Es como cuando nos despertamos de un sueño y ya despiertos le seguimos ofendiendo a los que nos estaban atacando en el sueño.
¿No será estúpido? O sea, si alguien ya despertó el sueño y tiene 2 horas que despertó y sigue mentándoles la madre a los que lo estaban atacando, no es absurdo, o sea, no es estúpido el que ya tiene 2 horas después de haber despertado y seguir ofendiendo a los que lo atacaron en el sueño. Pues claro que es un estúpido. Bueno, pues así de estúpidos somos nosotros, juzgando todo lo que nos rodea, pero lo hacemos porque no somos conscientes de que lo que nos rodea es un sueño. Por eso juzgamos. Pero cuando alguien ya es consciente de que eso es un sueño, el no juzgar deja de ser una proposición moral y se convierte en un acto de conciencia. Pues yo ya no juzgo porque no estoy idiota, así de fácil. Pues ya no juzgo porque no estoy tan idiota para juzgar algo que no es real. ¿Qué sentido tiene? Entonces deja de ser una propuesta moral y se convierte en una propuesta de conciencia. Por eso les decía desde un principio, todo el problema del hombre tiene una raíz única, muy fina, pero difícil de entender. Lo que no es real, el hombre lo sigue considerando como real. Y ahí están todos los problemas del hombre. Pero bueno, vámonos a la primera cita antes de que haya preguntas, porque si no, no vamos a leer citas. Muy importante, y esta cita nos mete de lleno en el tema. El tema es soledad. Bajita la mano, nos salimos del tema. O sea, las preguntas de repente nos fueron sacando del tema y con eso no le quito peso e importancia a las preguntas. Todas fueron muy legítimas, todos los comentarios muy legítimos, nomás sí, hay que entenderlo, nos salimos un poco del tema, con esta cita nos metemos otra vez en el tema de lleno. Es del Evangelio de Juan. Viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Con esta cita nos metemos ya al tema de la soledad. Soledad no significa aislarse de los humanos. Soledad significa entender que el jueguito de los humanos es una estupidez, porque es un jueguito que obedece a la ensoñación de una sociedad que cree que todo esto es real. Y soledad significa sustraerse del jueguito del mundo, sustraerse no de los humanos, sino del jueguito que crean los humanos como entidades dormidas. Entonces, ¿cuál es el jueguito? ¿Cuál es el juego de una sociedad dormida que de repente ven en Jesús de Nazaret, alguien que hace milagros? Mira, sanó a los enfermos, hizo esto, hizo aquello, es el profeta, es nuestro rey, vámonos. Y la euforia de esa sociedad inmediatamente pretendió convertirlo en el rey de los judíos. Jesús que dice: espérenme, yo no juego ese jueguito, ahí nos vemos, y se retira del monte solo. Esa es la experiencia de soledad. La experiencia de la soledad es no aislarse de los humanos, sino sustraerse del juego de una sociedad dormida. Esa sociedad dormida inmediatamente quiso convertirlo a Jesucristo en rey. Y Jesucristo dice: ahí nos vemos, ahí los dejo. Yo no voy a jugar su jueguito. Y mejor se retira al monte él solo. A que se les pase la euforia, a que se les olvide de la calentura de que ya encontraron por fin al rey, y ya que se les pase toda esa efervescencia mental común en una sociedad dormida. Entonces ya Jesús regresa y sigue haciendo su trabajo. Esa es la soledad. Sustraerse del juego de una sociedad de hombres dormidos. Allí ya nos empezamos a meter en el tema. Sí, también se puede entender que la soledad es un estado de conciencia donde brilla por su ausencia la influencia de los condicionamientos. También, nomás que todavía no llegamos allí. Un estado de no mente, pues. Ya te anticipaste a lo que tenemos para la exposición. Es eso, sí. Ahorita lo vamos a abundar. Sí, Juan Carlos, ¿ibas a decir algo? No. Bueno, vamos por la segunda cita. Entonces, es del Evangelio de Buda.
Del mismo modo, Buda se retira del reino. La cita nos dice así: el príncipe Siddhartha renunció a los placeres mundanos, abandona su reino, rompió con todas las quedas y entró en la soledad. Evangelio del Buda. En este caso Buda pues ya era rey, era príncipe, próximo a ser rey, a tener todo lo que era la vida social que tenía un príncipe y un rey. Mas, sin embargo, al entender cuál era su verdadera misión, renuncia a todo lo que viene siendo esa parte que tiene el ser humano, de atarse a lo que viene siendo la sociedad, de atarse a los roles que le impone la misma sociedad. En este caso, Siddhartha renuncia a lo que es su destino como príncipe del reino y se dedica en soledad a entrar a su ministerio, que era la conciencia de encontrarse a sí mismo. La siguiente cita es de los alquimistas, de un alquimista llamado Jacob Boehme, que en su libro Diálogos Místicos nos dice: recoge todos tus pensamientos y dirígete con fe hacia el centro. Mantente silencioso ante el Señor, sentado en soledad con Él en tu celda más interna. ¿Qué nos refiere Jacob Boehme en relación a la soledad? Sustraernos de los pensamientos, porque no son la realidad, y dirigirnos hacia el centro. ¿Hacia el centro de qué? ¿Del planeta? ¿Del universo? No, hacia el centro de uno mismo, porque allí es donde está la realidad. Y dice, sentado en soledad en tu celda más interna. Bien, ¿por qué en soledad en nuestra celda más interna, que es el ser? Porque, parafraseando a Parménides, que dice, no se puede ser y no ser al mismo tiempo, o se es o no se es, estableciendo una relación con ese planteamiento de Parménides, igualmente podemos decir, no podemos estar orientados hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. O te orientas hacia adentro o te orientas hacia afuera. No es posible la orientación simultánea, no es posible. Ahí es donde tenemos que entender el fondo de la importancia de la no identificación. En la identificación creemos que lo que nos rodea, incluida nuestra personalidad, es nuestra realidad. Y el solo creer que lo de afuera es lo real, ya nos orienta automáticamente hacia afuera, y esa es la identificación. La orientación hacia adentro se da solamente cuando se rompió y se desvaneció la identificación. Entonces estamos facultados para la orientación interior. Mientras nosotros estemos identificados hacia afuera, con lo de afuera, la orientación hacia adentro no es posible. Aunque hagan 1000 meditaciones y 1000 técnicas de meditación, no es posible mientras nos mantengamos identificados hacia afuera. No es posible orientarnos hacia afuera y hacia adentro al mismo tiempo. O nos orientamos hacia afuera o nos orientamos hacia adentro. No es posible los dos. Bien, ahora distingamos nuevamente y con más detalles el aislamiento de la soledad, que no es lo mismo. El aislamiento es producto de la mecanicidad inducida por la personalidad, por la misma identificación. O sea, la identificación automáticamente nos conecta con el flujo mecánico natural, regido por las leyes universales. O sea, todo el flujo mecánico natural lo rige las leyes universales, y la sola identificación hacia lo externo nos mete en esa mecanicidad. Entonces, el aislamiento es una reacción mecánica, y esa reacción mecánica es producto de los intereses egocéntricos y de nuestros propios deseos, en contraposición a los deseos y los intereses ajenos. O sea, cuando nuestros intereses se contraponen con los intereses ajenos, hay un choque, y frente a ese choque
se provocan fisuras en todas las relaciones sociales, familiares, conyugales, económicas, políticas, y en todos los órdenes hay fisuras. Siempre hay contraposición de intereses, contraposición de deseos, y eso produce aislamiento. Ya me peleé con él, con ella, con ellos, con ellas, y todas esas fisuras van produciendo aislamiento, y ese es un aspecto. Otro aspecto de aislamiento también mecánico, humano, mental, es cuando huimos de nuestros propios problemas. Tuve problemas con esto, tuve problemas con aquello, ya no soporto más, me aíslo a volar, ya no quiero saber nada de nadie y me arrincono en mi propia habitación y ahí me quedo arrinconado, aislado. Todo eso, todo lo que acabo de escribir es mental, es personal, es mecánico, es inconsciente. La soledad no. La soledad llega cuando somos conscientes del carácter efímero, pero no efímero, ilusorio. Claro que es efímero porque en el tiempo desaparece, pero entendámoslo, lo efímero lleva implícito lo ilusorio. Cuando comprendemos el carácter ilusorio de todo lo que nos rodea, entonces descubrimos que en cuanto a la personalidad, en relación a la personalidad, estamos absolutamente solos, porque nada es real. Nada es real. Estamos absolutamente solos, porque nada es real. Entonces, esa soledad es un acto de conciencia, es un estado de conciencia, porque somos conscientes de que todo lo de fuera no es real, por lo tanto estamos solos. Pero volvemos a ese gran consuelo. ¿Qué nos preocupa estar solos en lo externo si en lo interno no estamos acompañados internamente? Estamos en comunión con el ser universal. Dicho en otras palabras, en relación al mundo de las formas, estamos absolutamente solos, porque nada es real. En relación con el ser, estamos absolutamente acompañados. Son los extremos, es la polaridad. Los extremos, internamente estamos absolutamente acompañados, externamente estamos absolutamente solos. Pero, insisto, esa soledad es producto de la conciencia de que todo lo externo es un sueño, no es real. Y cuando somos conscientes de que lo externo es un sueño, por añadidura, entonces gozamos de la libertad de influencias de la que mencionó Alfonso, que fue uno de los compañeros que preguntó hace unos minutos, o no preguntó, mencionó o lo aportó. Es eso. O sea, cuando nosotros somos conscientes de la irrealidad de lo que nos rodea, por añadidura, las influencias que antes nos movían dejan de movernos. Porque al ser conscientes de que lo de afuera es real, de que lo de afuera es irreal, al ser conscientes de eso, entonces me preocupa lo que piensen los demás, me preocupa lo que las tradiciones dicen, me preocupa lo que la religión y el líder espiritual de la religión nos dice. No, porque todo es un sueño, hasta las religiones son un sueño creado por el mismo hombre. Todo forma parte del sueño. Y la única forma de salir del sueño no es a través de las religiones, porque las religiones también forman parte del sueño mismo. La única forma de salir del sueño es descubrir que estamos dormidos. Nada más. Nada más, descubrir que estamos dormidos. ¿Y por qué estamos dormidos? Porque lo que parece ser real, pero que no es real, ya nos convencimos de que es real, cuando en el fondo resulta que no es la realidad. O sea, sintetizado, estamos dormidos porque lo que no es real creemos que es real, y lo he dicho en reiteradas ocasiones en esta misma exposición, ya lo he mencionado varias veces. Ese es el fondo del sueño, creer que lo ilusorio es real. Sí.
Es que la mente es un regulador, es un ordenador de la información de lo que no es real. Por eso, ni siquiera necesitamos pelearnos con la mente. O sea, basta con que comprendamos, es suficiente comprender que todos nuestros pensamientos son puras reacciones a circunstancias de un sueño. Y nuestro pensamiento ordena información de lo que sucede en un sueño. Entonces, cuando somos conscientes de que nuestro pensamiento lo único que hace es almacenar y ordenar información de lo que acontece en un sueño, entonces ya no necesitamos tampoco pelearnos con la mente. Simplemente entendemos que la mente juega su papel natural y se acabó, es todo, pero forma parte del mismo sueño, es todo. Entonces, en esencia, la soledad es eso. Y eso ya lleva implícita la libertad de influencias. Cuando ya nosotros comprendemos que todo es ilusorio, lo que antes nos influenciaba va dejando de influenciarnos. Y digo va dejando porque allí sí hay un proceso. Ser conscientes de la irrealidad de la existencia es gradual. Esa conciencia no la podemos tener de manera inmediata. La ciencia ya no lo está diciendo, la filosofía siempre nos lo ha dicho, pero una parte de nosotros se resiste, a aceptarlo. Entonces, eso lo convierte en un proceso. Hay un proceso en el que gradualmente nos estamos haciendo conscientes de la insustancialidad o de la irrealidad de la existencia. Un proceso gradual. Y conforme se va dando ese proceso, nos vamos liberando de las influencias del sueño mismo. O sea, esas influencias gradualmente dejan de influirnos, dejan de movernos. Pero ahí sí hay un proceso. En el ser no hay proceso, pero allí sí. Es lo que se le llama el proceso del despertar. Pero he escuchado tantos discursos sobre ese despertar, sobre ese sueño y sobre el proceso del despertar, pero en ningún discurso he encontrado el fondo del problema del por qué estamos dormidos. Y es muy simple. Mucha gente cree que estamos dormidos porque no nos hemos quitado bien las cobijas cuando nos levantamos. Eso no es. Estamos dormidos porque lo que es ilusorio creemos que es real. Eso es el sueño. Decir a final de cuentas que estamos dormidos porque estamos confundidos. Es decir, confundimos lo real con lo real. Entonces es una tremenda confusión nuestro sueño. Confusión. Y esa confusión es por ignorancia. Entonces, confusión, ignorancia, pues van de la mano. Todo va junto. Bien, vamos a la siguiente cita. La siguiente cita es de Krishnamurti, que en el caso de Krishnamurti también tuvo que abandonar su destino, el cual al principio lo habían encumbrado como un líder religioso de una comunidad que se llamaba La Estrella. Él tuvo que cerrar esa comunidad y decirle a todos los que estaban dentro de esa comunidad que no lo siguieran, que no los iba a llevar a Dios, que no los iba a ningún lado, y se cerraba la comunidad. Y ahí se ven. Y es la forma en como él abandonó ese destino y se puso en esa parte de soledad como el Buda, como el Cristo, etcétera, ¿no? Abandonando ese destino que tenía planeado. Bien, y en cuanto a lo que viene siendo esta cita, nos habla Krishnamurti acerca de esa soledad y distingue muy bien lo que es la soledad del aislamiento, y nos dice: es fundamental entender que la soledad no significa aislamiento. El aislamiento es la sensación de estar encerrado. Es un sentimiento de que uno se ha apartado de todo. La soledad es un estado de ser en el que toda la experiencia y el conocimiento relativo no están. Conversaciones que dan muerte. Híjole, como que sintetizó todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Sí, prácticamente el aislamiento viene siendo un estado en el cual nosotros nos alejamos de la sociedad. Como personalidad, así como nos identificamos con ella, la rechazamos. Y un estado de rechazo es un aislamiento. No quiero que me vean, no quiero tener contacto con ellos. Inclusive hay técnicas o ayunos de no hablar, de no dirigir la palabra a nadie durante varios días, aparentemente para limpiar la mente, y no, la mente está
todavía peor, ¿no?, la situación. Y una vez de que se termine ese ayuno, pues viene un desbocamiento de esa mente. Entonces, eso es un aislamiento y provoca una fuerte sensación de que estamos reprimiendo algo. Estamos en una etapa de ascetismo y no nos lleva a ninguna parte más. Sin embargo, aquí Krishnamurti sí nos dice es que el estado de soledad es un estado de ser, o sea, es un nivel de conciencia en el cual estás contigo mismo y vas hacia adentro. Ese es el verdadero estado de soledad. Afortunadamente, las exposiciones las hacemos con el apoyo de citas de los grandes maestros y de los libros universales, y eso nos permite enfocar, sacudir la idea de que nosotros estamos hablando con rollos personales. Sí, claro. Porque de repente todos estos planteamientos pudiera parecer que es un rollo mío o un rollo de Juan Carlos y que son planteamientos personales, pero no, de repente leemos citas de Krishnamurti, de Buda, de Jesucristo, de todos los maestros que hemos ido manejando, y pues no, o sea, nos queda clarísimo que no son posturas personales nuestras, que no son planteamientos personales, es sabiduría universal. La siguiente cita también es de Krishnamurti y muy interesante, ratifica lo que se planteaba sobre las influencias, y nos dice en la cita lo siguiente: la persona influenciada se encuentra separada, sabe la división entre lo alto y lo bajo, entre el mérito y el desmérito. La soledad es el sentido de estar libre de influencias, no es separativa, no antagoniza. Es un estado que debe experimentarse, no especular sobre él. Esta cita me encanta porque aquí hace una diferencia muy clara entre el aislamiento y la soledad. El aislamiento es producto de influencias mecánicas, tal como lo había planteado hace unos minutos. El aislamiento es producto de puras influencias mecánicas, o porque estamos en contraposición a alguien, o porque queremos huir de los propios problemas. Y todo eso es mecánico, y todo es por influencias, porque el hombre vive sometido a influencias, y el hombre dormido no es libre. El hombre dormido actúa siempre producto de todas sus influencias, de todas las influencias que lo mueven. El hombre no se mueve a sí mismo, el hombre natural no hace, ni siquiera hace, todo le sucede por las influencias. Y producto de lo que le sucede terminan en aislamientos, pero esos aislamientos son reacciones mecánicas. Y aquí nos dice de una manera impresionante, la soledad es el sentido de estar libre de influencias. ¿Qué es lo que hace Jesús de Nazaret en la cita que leímos? Cuando lo quieren hacer rey por todos sus prodigios, sus actos prodigiosos. Se retira y los deja en su rollito, bola de locos, quédense con su locura de que soy rey, y los manda a volar. ¿Por qué? Porque con eso se sustrae de todas las influencias que pudiera provocarle toda esa gente dormida. Se sustrae de todas esas influencias. La soledad es un estado de libertad de influencias. Esa es la verdadera soledad. Nada tiene que ver con el concepto de soledad con el que probablemente arrancamos el tema. Es eso, es libertad de influencias. Estoy entre dormidos, pero ya no estoy dormido. Estoy entre dormidos, pero yo ya no me meto en el jueguito de los dormidos. Bien, la siguiente, pequeña pero muy interesante, de Aristóteles. Bastante interesante. Nos dice Aristóteles: ¿el hombre solitario es una bestia o un dios? ¿O es un dios o una bestia? En la actualidad, pues lo que es nuestra conformidad del ser humano, no es factible que el ser humano viva en lo que es el ecosistema del mundo. Tenemos que estar conectados con la sociedad, tenemos que estar conectados con la transformación alimenticia y con lo que viene siendo la parte de cómo se conecta la vida del ser humano con la naturaleza. Necesitamos tener una vida en sociedad, en conjunto, aunque existan estos programas de que solo contra el mundo, etcétera, y que nos enseñan a sobrevivir. Es un estado de sobrevivencia, pero no es una vivencia, no se puede vivir. Si se pudiera vivir, entonces sería como dice Aristóteles, seríamos una bestia. ¿Por qué? Porque tendríamos toda la capacidad física para estar viviendo en la soledad con la naturaleza, en contacto con ella, mas sin embargo no es factible.
Mas, sin embargo, la verdadera soledad que habla Aristóteles es que si uno está consigo mismo, es un Dios. Y hay una palabra griega muy padre para esto que se llama entusiasmo. Entusiasmo en griego significa estar con Dios adentro. Y si esta cita la metemos en el contexto de lo que hemos estado insistiendo en distinguir entre el aislamiento y la soledad, el hombre solo se convierte en bestia en el aislamiento y se convierte en Dios en la soledad. O sea, en el aislamiento se convierte en una bestia y en la soledad se convierte en un Dios, porque se retira de las influencias y se hace consciente de su única realidad. Una más en Guadalajara. Sí, mi pregunta es, por ejemplo, un indigente, de estos hombres que andan en la calle, que a veces hablan solos, que duermen, prácticamente están aislados. Están aislados, no están solos. Exacto. Ellos se aíslan de la sociedad, se dislocan de la sociedad, pero ellos no tienen la menor idea de lo que es la soledad. ¿Están menos locos que los que estamos cuerdos o viceversa? Están en un estado de rechazo. Están igual de locos que los que estamos dormidos. Sí. No más que ellos están sometidos a otro tipo de influencias que los han hecho polarizarse en un extremo de locura. Pero están igual de locos que todos, sí, todos. Mientras creamos, mientras nos mantengamos en la ilusión de creer que el mundo de las formas es real, estamos experimentando cualquier grado de locura, no importa cuál sea, sí, el que sea, pero estamos viviendo en un estado de locura. Y desgraciadamente muchas religiones hablan acerca de que un estado de sufrimiento es un estado en el cual te vas a divinizar, y no es cierto. Un estado de sufrimiento es un estado en el cual vas a estar rechazando muchas cosas, a la sociedad, a tus familiares, a ti mismo. Entonces, un estado de sufrimiento no va a ser depurativo, no te va a purificar, al contrario, te va a llevar a lo que viene siendo ese tipo de situaciones de aislamiento, no de soledad contigo mismo. Vamos a la siguiente, que es de Krishnamurti. Muy interesante también. Estas citas de Krishnamurti le va dando forma a todo lo que estamos planteando. Él nos dice: en el viaje de la vida y de la muerte, es decir, de la relatividad, pues es el viaje en la existencia, la vida y la muerte, la dualidad de la existencia. Perdón por la acotación. En el viaje de la vida y de la muerte debemos caminar solos. La mente debe estar limpia de todo aquello que ha acumulado a causa de su instinto de seguridad. Sus dioses y sus virtudes deben volver a la sociedad que los ha creado. Debe ser una soledad completa, pura. Creo que esto no merita explicación, ¿verdad? Ni comentario, ni nada. Una cita clarísima. Libertad de influencias. Todas las influencias que traemos en la cabeza tienen que regresar a la sociedad que las creó, porque todo lo que traemos en la cabeza fue creado por la sociedad. Esa es la soledad pura de la que habla Krishnamurti. Tenemos que permitir que toda esa carga de condicionamientos, incluido el concepto, todos los conceptos de dioses y todas las virtudes conceptualizadas hacia Dios, que todo regrese a la sociedad que lo creó, porque Dios está creado a imagen y semejanza de la sociedad. Al decir del hombre, lo decimos en términos genéricos, de la sociedad. O sea, actualmente Dios ha estado creado a la imagen y semejanza de la sociedad. Y es la gran profanación que ha hecho el hombre acerca de su origen. Crearlo y emitir miles de conceptos acerca de su origen. Termina siendo una profanación. Entonces, la propuesta de Krishnamurti es eso. Permite que toda la carga de conceptos que traes en la cabeza regresen a la sociedad que los creó, porque ni siquiera son creados por nosotros mismos. Son creados por todo todo el tejido social. Todo ese enmarañado social es lo que va creando todo lo que traemos en la cabeza. Todo lo que está en nuestra cabeza es producto de una creación colectiva social.
Y no es difícil entenderlo. O sea, no es difícil descubrirlo. Todo, a veces creemos que son nuestros propios rollos. Para nada. Nadie de nosotros trae sus propios rollos y sus propias ideas. Para nada. Ni hasta el más grande de los ideólogos en algún partido político aportó su ideología. Puros rollos. Todos son puras conjeturas creadas por toda una colectividad social. Nadie de nosotros trae sus propios rollos y sus propias ideas. Todo es pura maraña social, construido y entretejido por toda una colectividad dormida. Instinto de seguridad, preguntan por qué sobre lo del instinto de seguridad. Es que el hombre, al creer que su personalidad es real, vive estúpidamente defendiendo a su personalidad, y no solamente defendiéndola por un instinto de conservación, dándole de comer, no, defendiéndola en la autoafirmación. Nosotros vivimos obsesivamente defendiendo nuestra personalidad en la autoafirmación, y vivimos defendiendo algo que no es nuestra realidad. ¿No es una estupidez? O sea, no lo veamos. Ahí es donde entendemos que la soberbia, el orgullo, la vanidad y todo eso no son problemas morales, son problemas de inconsciencia. Nos la pasamos defendiendo lo que no somos. Nos la pasamos protegiendo instintivamente, ese es el instinto de seguridad. Nos la pasamos instintivamente protegiendo lo que no somos. Entonces olvidémonos de cualidades morales o de pecados morales. Eso sigue siendo creado por la sociedad también, sigue siendo creación social. Bueno, vamos a la siguiente. Sí, bien, esta cita tiene mucho que ver con la pregunta que se hizo aquí acerca de esos ermitaños, el verdadero ermitaño, y Chuang Tzu nos da una verdadera lección de lo que realmente es un verdadero ermitaño, alguien que está consigo mismo. Unas palabras muy hermosas, Chuang Tzu nos dice. Esta cita es genial, discúlpeme lo metiche, pero esta cita que viene, es genial en ese asimílenla, esta cita es exquisita de Chuang Tzu. Chuang Tzu nos dice: el sabio tiene la forma de un hombre, pero no sus sentimientos. Como tiene la forma de un hombre, se junta con otros hombres. Como no tiene los sentimientos de un hombre, el bien y el mal no lo alcanzan. Pequeño e insignificante, se queda con el resto de los hombres. Inmenso y grandioso, perfecciona su cielo solo. Chuang Tzu. Para meditar. No, es que esta cita es impresionante. Sí. Es más, esta cita yo creo que sintetiza el tema completito. Es genial. Es que en el taoísmo es de lo más profundo. Es profundísimo el taoísmo. Chuang Tzu, Lao Tse y los maestros del Tao escribieron de una manera vertical, radical, y ellos despreocupados completamente de la sociedad. La sociedad, ¿qué? Es puro sueño, toda la sociedad y todo lo que circula, todo lo que hace, todo lo que pasa, todo lo que acontece, puro sueño. Aquí en México dentro de 4 días vamos a soñar que vamos a ir a votar. Parte del sueño. Y en todas las sociedades ejercemos roles políticos y pues, es parte del sueño. Es una sociedad dormida, es parte de todos los rollos de una sociedad dormida. Y muchos están todos entusiasmados: ¿quién va a ganar? ¿Quién va a perder? Y que yo quiero que esto, y las afinidades y las fobias y todo lo que socialmente conocemos que sucede en el hombre y en la colectividad humana, pero pues es puro sueño. Y el taoísmo se sacudió todo eso. Lao Tse, Chuang Tzu se sacudieron todo eso. Eran hombres profundamente despiertos, tan despiertos, miren, tan despiertos que Lao Tse lo buscaron emisarios del emperador, le dijeron: maestro, el emperador nos manda por usted, quiere que usted conduzca al grupo de sus consejeros.
por favor déjenme en paz, y lo mandó al cuerno. Afortunadamente el emperador tuvo el respeto suficiente para dejarlo, afortunadamente, porque pudo haberlo matado por desacato o por desdén hacia el emperador, y nos hubiéramos perdido del Tao Te Ching, nos hubiéramos perdido de esa genial obra de Lao Tse. Pero Lao Tse lo invita el emperador para que él conduzca, que sea el que dirija a su grupo de consejeros, y los mandó al cuerno, igualito que Jesús mandó al cuerno a todos los que lo querían convertir en rey, tal cual, así sucedió. Entonces los maestros, cuando están despiertos, no se detienen en ninguna tontería social, porque son puras tonterías, son puras estupideces. Los hombres colectivamente hacemos puras estupideces, también individualmente. La única diferencia es que individualmente tenemos remedio, colectivamente no. Colectivamente no hay remedio, Los libros universales lo dicen muy claro. Colectivamente la sociedad no se puede salvar, la sociedad no se puede liberar colectivamente. La liberación tiene que ser individual. Entonces, individualmente también hacemos las mismas estupideces que la colectividad, pero con la única diferencia es que individualmente sí tenemos remedio. Y el remedio está en primer lugar en sacudirnos de todos los condicionamientos sociales. Ahí es donde está el remedio, la primera etapa del remedio. Sí, hay un comentario que nos hace Poliana, lo voy a leer. Nos dice Poliana: aclararía que el concepto de Dios ha sido creado a imagen y semejanza de la personalidad. De esta manera nos reconocemos como total y absolutamente ignorantes de lo que es Dios, pues nuestro limitado pensamiento es incapaz de concebirlo. ¿Cómo entender con la naturaleza física la naturaleza original? He ahí el gran conflicto. Poliana. Muy claro, muy claro. Y es el quehacer que individual y colectivamente hemos hecho los hombres durante toda la historia, y no hemos comprendido que eso es absurdo. Hay que si realmente queremos respetar el nombre de Dios, como dice el Padre Nuestro, nomás que ahorita se me escapan las palabras que dice, lo mejor que tenemos que hacer, lo mejor que podemos hacer es no pensar en Dios. O sea, lo mejor que podemos hacer por Dios es no pensar en Él, para evitar concebirlo, para evitar conceptualizarlo. Es lo mejor que podemos hacer, ni pensar en Él, ni siquiera pensar en Él. Bien, vamos a la siguiente cita. De Blavatsky. Es de Blavatsky, sí. Prepárate, porque tendrás que viajar solo. El maestro no puede hacer más que indicar el camino. El sendero es uno solo para todos. Los medios para llegar a la meta han de variar según los peregrinos. Bien, es una cita muy simple, no merita comentarios, simplemente nos invita o nos anticipa Blavatsky que el camino lo tenemos que recorrer solos. Y vuelvo a insistir, cuando hablamos de camino, no es un camino de la liberación, Cuando hablamos de camino es el camino que recorre una distancia, porque ahí sí hay distancia, y ahí sí hay formas, y ahí sí hay sueño, y ahí sí hay todo. Habiendo camino y sueño, el camino es el inter que sucede en que empezamos a descubrir que estamos dormidos, y todo lo que sucede a lo largo de ese punto y el otro punto en el que ya somos conscientes de que estamos dormidos. Ese es el camino, en que empezamos a descubrirlo y que ya somos conscientes de que estamos dormidos. Ese sí es el camino, pero no es camino de la liberación, porque en realidad, pues sí, bueno, sí es camino de la liberación, porque nos liberamos del sueño, o sea, porque despertamos, pero en sí, en el ser nada sucede. El ser es internamente, ya está, no le ha pasado nada, está intacto, y ahí no hay proceso, ahí no hay camino, ahí no hay nada. El ser allí está y siempre ha estado. Vamos a la siguiente, que es del Evangelio de Tomás. Perdón, ya cambió. Ya cambió, bien. Jesús dijo: muchos están ante la puerta,
pero son los solitarios los que entrarán en la cámara nupcial. Evangelio de Tomás de la Hamadi. En varios textos hablan acerca de esta cámara nupcial, de este desposamiento, las bodas alquímicas, las bodas de Canaán, etcétera. No se habla de unas bodas. La boda que se menciona aquí en los libros universales es el unir el alma con el espíritu. Y esta parte de esta unión de esta cámara nupcial, que viene siendo la parte interior del ser humano, cuando estamos conscientes de nuestra alma y que nuestra conciencia se funde con la conciencia del ser, es el desposamiento de la verdadera cámara nupcial. Muchos han agregado, bueno, la mayoría de los textos que hablan acerca de las bodas de Canaán, nunca se menciona una pareja que se están casando, nunca se menciona que el hombre y la mujer se van a casar, no. Es un desposamiento espiritual, es una conexión espiritual entre el alma y el espíritu. Esta opción es en completa y total soledad, es una conexión interna que cada uno de nosotros tenemos que estar. Toda la enseñanza universal nos guía a lo que viene siendo la parte del umbral, a la puerta, pero quien tiene que cruzar el umbral somos nosotros mismos y nadie más. Podríamos preguntarnos legítimamente cómo podríamos descubrir si estamos experimentando esa soledad, esa legítima soledad. Y esa experiencia es muy clara. Se vive cuando gozamos de paz interior. Cuando gozamos de un estado de verdadera paz, allí estamos experimentando la soledad, porque ya nos desvinculamos de la locura del mundo. Y esto lo enfatizo porque la soledad no es algo a lo que le tengamos que temer o algo que tengamos que sufrir. No, al revés, al contrario. La soledad es una experiencia maravillosa de paz. Y es evidente, es obvio que es una experiencia de paz, porque la soledad es retirarnos de todas las influencias, sustraernos de todas las influencias. Esa es la soledad y lo insistimos reiteradamente. Entonces, desde el momento en que nos sustraemos de todas las influencias que nos rodean, automáticamente esa soledad implica paz, porque ya estamos sustraídos de la locura del mundo. El mundo, la sociedad de hombres dormidos es locura por donde miremos. Todo es pura locura. Si nosotros no comprendemos que las guerras que nunca han dejado de existir en el mundo, siempre hay guerras, siempre, y no va a dejar de haber guerras mientras estemos dormidos como sociedad. Las guerras que de repente vemos que brotan en unos países o en otros, y que aquí en México le estamos viviendo con la delincuencia organizada, es un estado de guerra clarísimo y declarado. En todos los países del mundo, en una medida o en otra, siempre hay estados de guerra, pero en algunos se manifiesta bélicamente a través de armamento y a través de confrontaciones armadas, pero en otros países se manifiesta la guerra de otras maneras distintas, pero siempre hay guerra. El mundo es locura, y toda esa locura es porque el mundo está constituido por hombres dormidos. En la soledad nos sustraemos de toda esa locura que son las influencias. Todas las influencias son de locura, y en esa sustracción de influencias se vive esa paz interior, y allí está la legítima experiencia de la soledad. La siguiente cita es de Krishnamurti. Nos quedan 3 citas nada más, y nos permite entender que la soledad no es algo complejo. Dice: sencillez basada en una disciplina, aunque rigurosa, no es austeridad. La austeridad es la sencillez de la soledad interior. O sea, esa soledad es un estado de sencillez. Si alguien cree que es algo complicado, no, es todo lo contrario, es sencillez, es algo simple. Pero deja de ser simple porque no nos hacemos el ánimo
O en palabras más concretas, porque nos resistimos a comprender que todo el mundo y su locura es un sueño. Nos resistimos a ello. Nos resistimos. No queremos. Una parte de nosotros se resiste. No queremos. Una parte de nosotros se niega, no quiere comprender que todo el mundo y toda su locura es un sueño. No es real. Basta con que dejemos de oponer resistencia. Ahora, no se trata de que lo tengamos que creer, porque tampoco es un asunto dogmático. Si nosotros nos limitamos en decir, ahora sí voy a creer que este mundo es un sueño porque ya me convenció Krishnamurti, o porque ya me convenció Buda, entonces ya lo convertimos en un dogma y nos metimos en otro problema, porque vamos a partir de una creencia y eso de nada nos sirve. Nosotros tenemos que tener la agudeza consciente para percibirlo como sueño. O sea, no es un asunto de creerlo, es un asunto de conciencia, tener la percepción consciente de que esto es un sueño. Ahora, en este momento no la tenemos. ¿Cómo se inicia esto? Hay que iniciar bien, y un buen inicio define un buen final. ¿Cómo iniciarlo? Hay que ponerlo en duda. Hay que ponerlo en duda. Si bien ahorita no tenemos la conciencia clara de que este mundo es un sueño, empecemos por el muy buen primer paso. Hay que dudarlo. ¿Será real? ¿Será ilusorio? ¿Será real? ¿Será ilusorio? No afirmar que es real y tampoco afirmar que es un sueño. Dejémoslo en la duda. Dejándolo en la duda, estamos dando el más sólido y más importante paso de ese proceso de descubrir que estamos dormidos en este sueño. Por lo menos dejarlo en duda. Ahí es donde empieza todo el proceso, en la duda. Y coincide con que Albert Einstein dice enfáticamente, lo más importante es nunca dejar de hacerse preguntas. Bueno, es una duda lleva implícita una pregunta, y la pregunta la acabo de plantear. ¿Este mundo de las formas será real? ¿Será ilusorio? Es una pregunta y hay que dejarlo en la pregunta. Lo dejamos en la pregunta y dimos el primer maravilloso y sólido paso. Vamos a la siguiente, penúltima, de Jacob Böhm. Ahí donde está la nada, el amor de Dios trabaja en solitario. Jacob Böhm, Diálogos Místicos. En esta nada, este vacío interior, que es válido y que muchas veces como seres humanos nos enfrentamos a crisis existenciales, sintiendo ese vacío interior, y desgraciadamente como personalidades tratamos de llenar ese vacío interior con cosas externas. Y ahí es donde vienen los grandes cambios de nuestra existencia, donde cambiamos de trabajo, cambiamos de pareja, tratando de llenar ese vacío. Si somos más místicos, buscamos en la religión llenar ese vacío. Buscamos un ritual, alguien que nos unja un servicio o un título espiritual para sentir o para poder llenar ese vacío. Y ese vacío no es llenado con la personalidad ni con nada externo. Ese vacío es llenado por el ser. Cuando tengamos esas crisis que son cíclicas para todos nosotros, hay que esperar que ese vacío se llene con el ser. Que el verdadero ritual sea estar en el mundo sin ser del mundo, estar conectados con esa parte interior y que el ser, dejar que el ser se manifieste. Ese es el verdadero ritual. Y ese es el verdadero enfrentarse a uno mismo, y es el verdadero estado de soledad. Bien, vamos a cerrar con una cita más de Krishnamurti. Aquí entre nosotros hay alguien que le encantan las citas de Krishnamurti, por cierto. Esta cita está interesante para ya cerrar el tema, muy breve, y nos dice: en momentos de completa soledad, que solo llega cuando todo se va y cuando se ha discernido verdaderamente su significado, aparece la dicha del presente. Bien. ¿Por qué? Aquí la única pregunta que quedará es: ¿por qué en la soledad aparece la dicha del presente cuando todo se ha ido?
El todo se ha ido es cuando nosotros tenemos claro que lo que creíamos que era real resulta que es ilusorio. Por lo tanto, se fue de la realidad. Aparece la dicha del presente porque todo lo que fluye en la existencia, que no es la realidad, fluye en el tiempo. Y cuando tenemos conciencia de que todo el mundo de las formas es ilusorio, el tiempo mismo que mueve lo ilusorio deja de existir. Y cuando desaparece el tiempo, aparece el presente. Recordarán cuando tocamos el tema del presente, lo abordamos en el tomo 1, y uno de los aspectos más fundamentales que ahí se mencionaron es que el presente no es el punto intermedio entre el pasado y el futuro, porque el presente no está en el tiempo y tampoco está en medio del tiempo. El presente es el no tiempo. El presente es la ausencia del tiempo, y eso es lo que ha costado mucho trabajo que se entienda. El presente no es aquí me quedo encerrado entre el pasado y el futuro. No, presente es no tiempo. Y si se desvanece la ilusión de la existencia, se desvanece el tiempo. Y si se desvanece el tiempo, surge el presente. Ese es el verdadero presente. El presente no puede surgir más que en la conciencia de la ilusión de la existencia, porque es, insisto, solo en la conciencia de la ilusión de la existencia se desvanece el tiempo, y solo cuando se desvanece el tiempo surge el presente, nada más, no hay otra posibilidad. Con esto cerramos el tema. Una pregunta y nos vamos. A ver, ¿puedes prender el micrófono, por favor? Por consecuencia, en el presente viene la realidad. Ah, claro. La verdadera realidad. Porque la verdadera realidad está en el presente. En la naturaleza de la realidad está el presente. Bien, con eso cerramos y no nos queda más que desearles un feliz fin de semana, que descansen y seguirlos invitando a que nos sigan acompañando martes y jueves a esta misma hora. Hasta la próxima. Gracias. Buenos días, Europa. Buenas noches.